tragedia nacional. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Hola, José, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, la verdad es que no deja de uno impactarse por lo que hemos visto en torno a estos niños que estaban en el Paseo Ahumada. Pero justamente en la mañana habíamos comenzado el día con un niño también de 14 años que podría estar involucrado en un caso de sicariato. Y recordaba yo hace 2 semanas atrás las disposiciones que tuvo los tribunales en Antofagasta para poner detectores de metales, producto que habían unos niños que habían aparecido manejando armas. Y si nos remontamos un par de meses atrás, nos recordamos del niñito que estaba con 5 años participando en una barricada. Entonces, todos estos elementos, Josefina, lamentablemente están dibujando claramente situaciones muy graves de vulneración de derechos de los niños, y que finalmente dan cuenta que las políticas públicas están llegando demasiado tarde, no estamos interviniendo en los momentos que son precisos. Suma a eso las cifras de exclusión escolar que están afectando a más de 50.000 niños que hoy día incluso parten desertando del colegio o siendo excluidos del sistema, estando en primero básico, segundo básico, algo que no sucedía antes. Claro. Y lo que estamos viendo es que se están disparando todos. Sí, parece que tuvo un pequeño problema, Marcelo. Bueno, conversábamos de la situación y de la vulnerabilidad que están viviendo muchos niños. Ahí está, Marcelo. Marcelo, ¿se nos fue un poco la comunicación en algún minuto? Quedamos en... nos estabas diciendo que nos señalaste varios casos y que esto se está configurando un problema que es muy complicado y que se une justamente con el tema de la deserción escolar. Justamente, y esto tiene que ver con que están apareciendo estos factores de riesgo cada vez más profundos. El consumo problemático de droga y alcohol, la normalización del consumo de marihuana en los niños, todo lo que significa, por ejemplo, el abandono del hogar, el acceso que no existe en materia de salud mental. Hoy día tenemos listas de espera de 25.000 niños en el sistema de protección, en los sistemas ambulatorios. Entonces, se va configurando todo un sistema de protección que realmente no está funcionando, un sistema que se construye demasiado tardíamente, cuando los niños ya a los 14 años ya es muy difícil lo que tú puedas hacer. Acá hay que intervenir de manera temprana, y hacerlo tempranamente significa tener dispositivos con evidencia desde la más temprana edad, cuando los niños todavía no aparecen esos factores de riesgo y los papás o los cuidadores pueden hacer algo. Hoy día no tenemos esos dispositivos. La prevención en Chile es el hermano pobre de las políticas públicas. Y cuando se hace de manera tardía. Pero Marcelo, antes lo teníamos, te pregunto, porque uno ve ahora una explosión de casos. Yo creo que sobre todo después de la pandemia, donde se produjo un éxodo masivo escolar y donde muchos de estos niños no volvieron justamente a los colegios. Yo creo que, claro, eso lo ha hecho más visible, pero me imagino que no todo es explicable por la pandemia. Me imagino que también hay otros factores. ¿Tú crees que antes había una mejor contención social? ¿Y qué ha pasado que ese tejido se ha ido perdiendo o simplemente lo vemos más? El tejido, Josefina, ha ido cambiando, en especial en los espacios de mayor vulnerabilidad social. Por ejemplo, en las escuelas, hoy día la matrícula de las escuelas bordea entre un 40 y un 50% de población migrante. La población migrante es de altísima vulnerabilidad, de alta movilidad, de formación escolar incompleta. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Cuando tú empiezas a ver que niños de tan corta edad empiezan a ser excluidos del sistema escolar, probablemente tú tienes detrás una familia donde el papá o la mamá no completó sus estudios y no reciben apoyo a la crianza, no reciben apoyo para poder insertar en el sistema educativo a los niños. Por eso que al haber un cambio en la configuración del gran escenario de vulnerabilidad social que hoy día hay, particularmente en las escuelas, en los sistemas de salud, lo que decíamos, lo de la pandemia es cierto, no explica todo, pero aquí hay catalizadores. Durante la pandemia, los garantes, aquellos que tenían que estar atentos a las graves vulneraciones que tenían los niños, estaban pendientes de otras cosas. Claro. ¿Por qué? Las escuelas estaban cerradas, los sistemas de salud estaban priorizados en el coronavirus. Entonces, todos los elementos que podían haber pesquisado este tipo de situaciones
finalmente no funcionaron. Y cuando se dijo que esto iba a pasar por ahí por el año 2019, 2020, nosotros veníamos anticipando de que iban a haber estas tasas de deserción escolar, que iban a haber estas tasas de salud mental. No se crearon los dispositivos adecuados para contenerlo. Entonces, tenemos un cambio en la configuración de los escenarios de vulnerabilidad, tenemos una oferta que no reacciona anticipadamente ni adecuadamente, no tenemos dispositivos a nivel local que anticipen este tipo de situaciones y que por lo tanto lleguen antes y dejen de llegar tarde. Y hoy día la focalización de los programas sociales, lejos de avanzar hacia la primera infancia, están yendo hacia la adolescencia, hacia los 16, 17 años, cuando tú poco puedes hacer. Fíjate, Josefina, que el verdadero cambio que pueden hacer padres y cuidadores se logra antes de los 13 años. Desde los 13 años el vínculo con los padres y los cuidadores se va debilitando y se va reemplazando por el vínculo con los pares. Si tenemos pares negativos, vamos a tener cada vez más niños involucrados en trayectorias delictivas, que es lo que ha pasado. Si bien es cierto, en el global, los niños involucrados en delitos disminuyen, en el específico hay un 17% de niños que explica el 50% del total de delitos. Y si tú analizas sus trayectorias, partieron en el hurto simple y terminan en situaciones como el asesinato, mediados por el consumo de drogas, mediados por la acción del narcotráfico que ha penetrado fuertemente en nuestros barrios desde los últimos 5 años, reclutando a niños y jóvenes, trasladando el costo punitivo hacia ellos y poniendo en ellos la acción más violenta contra las personas. Marcelo, esto se produce, o sea, estos casos, que claro, que tú los nombras de una manera muy clara, se produce en proporciones iguales o parecidas en niños chilenos, o niños o se produce con mayor frecuencia en poblaciones migrantes. ¿Cómo es la distribución de esta vulnerabilidad y finalmente este problema y esta amenaza en que viven los niños? Si bien es cierto, la población migrante todavía no pasa a ser en el total mucho más representativa de las poblaciones sujetas de estos factores de riesgo. En el grupo específico de los niños y en particular en el sistema público de educación está empezando a tener una proporción igualitaria entre niños nacionales y niños extranjeros, con el agravante de que los recursos que tienen los padres en población migrante son recursos mucho más limitados. Generalmente vienen de poblaciones de alta vulnerabilidad social, tienen mucha movilidad porque tienen trabajos precarios que se van moviendo de un lugar a otro, y por lo tanto los niños no tienen largas permanencias en los sistemas educativos, no pueden tampoco desarrollar habilidades para regular emociones, y normalizan también aspectos culturales de entornos que son violentos, y por lo tanto incorporan la violencia dentro de la normalización de sus conductas. Lo que vimos ayer de los niños en el Paseo Ahumada tiene mucho que ver con eso, de haber normalizado la violencia. De hecho, la gente tampoco intervenía, entonces ellos no reciben una contralógica de decirle, ¿sabes qué? La violencia es mala. Al contrario, parecía que en ese escenario había un espacio de tolerancia a lo que estaban haciendo. Eso tiene que ver con cómo nosotros intervenimos con las familias para que esas familias tengan un control parental adecuado, trabajen con los niños en la comunicación efectiva, logren poner normas y esas normas también se expresen socialmente a través de la escuela, la comunidad y la misma familia. Marcelo, te saluda por acá Enrique Llávar. En ese sentido, después de todo lo que tú cuentas hoy día, Carabineros también da una cifra que es brutal, que dice más de 50.000 menores ya han sido vulnerados en sus derechos este año y al menos 15.000 menores son infractores de ley. Sobre la política pública que conversábamos antes, ¿en qué dirección va el fin del Sename y si ese proyecto nuevo que han impulsado tanto el gobierno pasado como podría ser efectivo en la situación que estamos viviendo hoy en día? Para muestra un botón, Enrique, la Corte Suprema ha emitido un informe de más de 44.000 cupos insatisfechos en los programas ambulatorios del Servicio Mejor Niñez. Eso significan 25.000 niños que están en grave riesgo de vida. Muchos de esos niños están separados de los cuidados parentales, necesitan atención psicológica, necesitan atención en salud. Son muchos de esos niños también los que son víctimas de explotación sexual comercial infantil.
Hay niños que hoy día son egresos administrativos y que están muriendo en la calle. Esa es la realidad. Son niños que hoy día también están siendo instrumentalizados por bandas criminales. Por lo tanto, cuando hablamos de protección, veamos qué es lo que es la protección efectiva. ¿Es protección efectiva hacer que las listas de espera continúen creciendo? ¿Es protección efectiva haber dicho, ¿sabes qué? Vamos a desjudicializar el sistema y no dar la potestad administrativa para que se instalen las oficinas locales y actúen con el intersector? Estamos cometiendo los mismos errores que con el Sename. Un intersector que no es efectivo, que no llega antes, que se quedó sin potestad administrativa y que por lo tanto no hace que los garantes hagan su pega y estén cumpliendo con proteger a los niños en la instancia administrativa, incluso antes de que lleguen al servicio de protección. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con la instalación de las oficinas locales? Que a este año debíamos haber tenido 90 oficinas locales funcionando con dispositivos preventivos, que estuvieran trabajando por la protección efectiva de los niños. Esos dispositivos preventivos deberían estar trabajando con las familias de los niños para que vuelvan al colegio, por ejemplo. Es que eso, Marcelo, es fundamental, y ahí uno también se hace la pregunta, porque por ejemplo, con el caso en particular de los niños con los cuchillos, que es tremendo, y a la mamá se la toma detenida y ella es una migrante ilegal en una situación de vulnerabilidad espantosa. Ella explica que los niños la estaban defendiendo, que probablemente era así, lo que pasa es que los niños de esa edad no están llamados a defenderla y menos de esa manera, pero la separan. La mujer queda detenida, los niños son llevados a un servicio y ahí uno se pregunta, ¿qué es mejor? O sea, si bien esa situación por ningún lado es buena, que te separen de tu madre en ese estado de vulnerabilidad y que te lleven a un centro que tampoco da todo tipo de garantía, es complicado. No sé cuál es la mejor fórmula, pero a priori no me resulta del todo comprensible que esa sea la mejor solución. Josefina, te doy un dato. Durante muchos años, los operativos policiales en la legua de emergencia han sido tremendamente efectivos. Han logrado desarticular bandas criminales, han metido a la cárcel a padres y a madres, y han dejado a los niños en la absoluta indefensión. Indefensión, muchos de ellos en el mismo servicio de protección. ¿Qué ha pasado al correr de los años? Los niños han terminado tomando nuevamente las carreras delictivas, porque nadie se hizo cargo de ellos. Finalmente ellos después terminan liderando los mismos clanes. Finalmente terminan haciendo las propias bandas mucho más violentas que las que había antes. Acá no se trata de encerrar a los padres, se trata de construir con ellos la que protegen a sus niños cambie, y eso se hace con un trabajo serio, con programas con evidencia, con resultados disponibles localmente que hoy día no están disponibles en el Estado. Perfecto. Oye, Marcelo Sánchez, muchísimas gracias por esta conversación. Claro, no... Es bien desesperanzador todo este escenario que tú nos narras con tanta precisión, pero la verdad que es de suma importancia tener claro la profundidad, la gravedad del problema para hacerse por fin cargo de esta situación. Yo creo que es un tema que es multisistémico, que tiene muchas variables y tendremos que tomar muchas acciones desde distintos ámbitos para tratar de solucionarlo, pero es clave y se debiera transformar en prioridad nacional, justamente hacernos cargo de nuestra infancia. Déjame solo cerrar con una palabra de optimismo. La sociedad civil está haciendo cosas, la sociedad civil está impulsando una agenda temprana de prevención social. Estamos trabajando con el gobierno regional para anticiparnos, para llegar antes, con programas de retención escolar, con programas de intervención familiar. Nosotros no vamos a detenernos en esto. La sociedad civil está comprometida con impulsar una agenda temprana de prevención social y esperamos que el Estado por fin tome la decisión y deje de llegar tarde. Muchísimas gracias, Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo.